O sea, tendríamos que tener primero un polinomio y de acuerdo a eso tendríamos que derivarlo hasta que obtengamos una ecuación de esa forma. No. A ver, tienes estas ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo de esos llegas a esto que estamos pidiendo? Tienes, las que están arriba se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Sí? ¿Sí vieron cálculo vectorial o aún no ven cálculo vectorial? Estamos viendo análisis 3. No, profe, vectorial no todavía. Ya, las de arriba se llaman ecuaciones paramétricas. Son ecuaciones paramétricas en parámetro t. La idea es eliminar el parámetro t para llegar en y igual a una función de x. ¿De acuerdo? ¿Y cómo eliminan el parámetro t? En este caso, derivando la función en t. No. Vea, admiro que le encanten las derivadas, pero esta es una matemática de menor nivel. Igualamos las t. Despejamos la t y reemplazamos en la otra. Hagámoslo. A ver, de la primera ecuación despejo t. Esto sería igual a x menos a0 dividido para a1, ¿no es cierto? Y una vez que tengo esto, reemplazo acá. Entonces, y será igual a b0 más b1, pongamos sobre a1, por x menos a0. Tenemos esta cosa. Ustedes no ven, pero ahí tengo un recuadro que siempre molesta. Más el siguiente sería b2 sobre a1 al cuadrado por x menos a0 al cuadrado. Y se dan cuenta de que esta es la función de una parábola, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Porque es directamente, esto se da un polinomio al cuadrado. Inclusive, si es que para que le vean más simple, digamos que delta x llamémosle a x menos a0 y llamémosle delta y a y menos b0. O sea, voy a coger este y le voy a mandar allá. Y entonces tendrías que delta y será igual a b1 sobre a1 por delta x más b2 sobre a1 al cuadrado por delta x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces has llegado a una ecuación que describe una parábola. Tendrías delta y igual a una a1 por la variable en x más una segunda constante por la variable en x al cuadrado, que era básicamente la ecuación de una parábola. Obviamente, habría que reemplazar por los valores que se tienen arriba, pero en esencia llegas a esto, así que ¿me aceptan que hemos demostrado una ecuación que es una ecuación parabólica? Sí. Estoy usando el álgebra que ustedes conocen. ¿Estamos? Bien. Obviamente, yo voy a trabajar cuando hago este reemplazo y es ahí donde hago todo. Porque lo que habíamos hecho es definir el problema más específicamente. A ver, yo tenía una velocidad inicial con un ángulo alfa y fruto de esto voy a tener una trayectoria parabólica en un sistema de coordenadas
y en Y. Entonces, nosotros habíamos llegado a definir que R de T era igual, ¿cómo era? En este caso, vamos a hacer X inicial igual a 0, Y inicial igual a 0, para que sea más sencillo. La aceleración en Y sería igual a menos G, ¿sí? ¿Y qué más me falta? Ah, un valor de B inicial cualquiera. No lo voy a poner aquí, pero existe. Entonces esto sería igual a velocidad inicial en X por T y más velocidad inicial en Y por T más un medio de la aceleración en Y por T al cuadrado J. ¿Sí? Habíamos llegado a que la velocidad en función del tiempo vectorialmente, estoy haciendo un resumen sencillo, es siempre igual a la velocidad en X más la velocidad inicial en Y más aceleración en Y por T J. ¿Sí? Y la aceleración para todo instante de tiempo es igual a aceleración en Y, porque es una constante. Claro, coges lo de arriba, lo vas derivando y llegas a lo de abajo. ¿Estamos? Ahora, definimos dos cosas importantes aquí. La primera era la altura máxima, a la cual hemos llamado h, y la segunda es la distancia de aquí hasta acá, que recibía el nombre del alcance máximo, o r. ¿Se acuerdan a qué sacamos h? Era a la velocidad inicial por el seno cuadrado seno cuadrado dividido para 2 veces la aceleración en Y. dividido para 2 veces aceleración en Y. Y aquí Y es menos. ¿qué? O sea, es menos la menos velocidad inicial cuadrada. Inicial al cuadrado. Ya. ¿Y el alcance máximo? Era la velocidad inicial al cuadrado. Menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa, creo que era. Ajá. Sobre Sobre G. La gravedad. 2 Bueno, veces. AY. Sí. Y estoy bien. No me. Creo que el 2. No es 2 ayer, profe. Dos. Sí, el 2 está de más. Ahí, ¿no es cierto? Sí. Sí. E hicimos un caso especial. Consideramos el caso de que tuviera, hagámoslo con verde porque se supone que es el camino, una montaña, un plano inclinado, 30 grados. Y en un punto determinado de aquí, digamos en el punto de acá, vamos a disparar un ángulo inicial, una velocidad inicial con un ángulo inicial respecto a alfa. Y con esto voy a tener una parábola, como ya hemos dicho, que debe tener esta tangente. Y, a ver, se supone que esa es la parábola. Solamente estoy dibujando. Aquí sería la distancia final. Esto hemos llamado R'. ¿Se acuerdan a qué era igual R'? Es una ecuación horrible. Sí. Era, a ver, tangente de beta menos tangente de alfa. Parece un poquito. Tangente de beta menos tangente de alfa. Todo eso por raíz de 1 más tangente cuadrado de beta. Todo eso por 2 velocidad inicial al cuadrado. Parece un poquito. Todo esto multiplicado por 2 velocidades iniciales al cuadrado. Coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa. Y sobre AY.
sobre A, Y. ¿Vamos? Y eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Bien. Ahora, hagamos algunos análisis de esto. Cojamos esta fórmula de aquí, ¿sí? Depende del seno de 2 alfa. Si ustedes grafican seno de 2 alfa, van a ver una cosa bien curiosa. A ver, voy a graficar la función seno de 2 alfa. Van a tener esto. Por si acaso, aquí es pi. Generalmente la función senoidal es entre 0 y 2pi, pero en seno de 2 alfa se comprime, ¿sí? Y cuando cogemos un valor determinado, cualquiera de estos valores, ¿sí? Van a encontrar que hay 2 valores de ángulos, alfa 1 y alfa 2, que me dan la misma solución. ¿Sí? Y es más, existe un valor aquí, alfa prima. Resulta que alfa prima es en el que es igual a 45 grados y es donde se obtiene el alcance máximo. A ver, ¿qué pasa? Ocurre que de acuerdo a las ecuaciones, si ustedes tienen una cierta distancia y quieren llegar a su blanco acá, existe 2 ángulos en los cuales esto se produce. Un ángulo pequeño y un ángulo grande. ¿Sí? Y existe a 45 grados con la misma velocidad, que este es la distancia de aquí hasta acá, el máximo R que se puede alcanzar considerando de que yo estoy disparando hacia allá con una cierta velocidad inicial. O sea, este es el máximo valor con esa velocidad inicial. ¿Sí? Para los valores anteriores, yo tengo ángulos menos de 45, pero hay otro ángulo mayor de 45 que produce los mismos efectos. ¿De acuerdo? Ahora, hay diferencias entre el uno y el otro, porque aquí tendrías un tiempo 1 y aquí un tiempo 2. Resulta que el tiempo 2 es mucho más grande que el tiempo 1. ¿Sí? Porque a la final, para poder hacer esa parábola tan grande, necesitas más tiempo. O sea que si yo arrojara al mismo instante de tiempo con velocidad v sub 0, con los 2 ángulos, alfa 1 y alfa 2, el que tiene menos de 45 llegaría antes que el otro. O sea, ¿por qué el otro viaja más? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Realmente la tuvo mucho, porque generalmente los cañones de artillería funcionan con el ángulo pequeño, porque lo que quiere es que viaje rápido y mate al enemigo lo más rápido que se pueda, ¿sí? Porque las balas de cañón, aún las de ahora, y las de la antigüedad más todavía, eran desviadas por el viento. Entonces, mientras más tiempo estuvieran viajando, más tiempo le dabas al viento para que te les desvíe y conseguías que no le llegue al blanco. ¿Sí? Entonces, casi siempre se disparaba en ángulo bajo. Pero había algunos momentos en los cuales se necesitaba disparar en ángulo alto.
digamos, tienes una gran muralla, tienes a tu enemigo acá, con sus casitas. Digamos que esto es una casa, ¿sí? Y vos estás aquí con tu mortero. Si tenías un cañón, el cañón se estrella contra la muralla. Pero si tienes un mortero, el mortero es de ángulo grande y vuela tan alto que termina cayendo dentro de la muralla porque vuela más alto que la muralla. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. El problema es... A ver, pongamos aquí. Esto es cañón. Esto es mortero. No sé si han visto en las imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Han de haber visto en acción un montón de morteros y un montón de cañones. Entonces el mortero tarda más en llegar, pero puedes meter tras la muralla, ¿sí? Ahora, el problema es que como viaja más, se desvía más y no precisamente llega al blanco que yo quiero, pero aquí hay una muralla, así que tampoco es que veo mi blanco. ¿Cuándo se usa el mortero? En su mayoría se usaba para lo que se llamaba artillería de asedio. O sea, por último, no me importa dónde le llego. Yo voy a eventualmente destruir todo lo que está ahí dentro. Entonces, sistemáticamente voy a empezar a disparar, le muevo un poquito para acá, un poquito para acá, y eventualmente le llego a todas las regiones de ahí. Si le mato a alguien, bien. Si destruyo algo, también. Si no le mato a nadie, bueno, asusté a todos los que no les agarré. ¿De acuerdo? Sí. Pero esto se prestó a una marranada que los arqueros aprendieron desde hace mucho tiempo. En la Edad Media tenías filas de arqueros. Si has visto las películas, cómo se ponen todos en una fila, todos cargan su flecha y al unísono todos mandan la flecha, ¿sí? Pero hacía una marranada de esas, pues estaban los arqueros. Cogían su arco y su flecha, ¿sí? Y empezaban disparando con un ángulo alto. Aquí tenían clavada la otra. Luego disparaban en un ángulo pequeño. ¿Sí? Entonces, mandaban la una, viajaba así y le caía a los pobres no cristianos que estaban en la fila acá esperando a que les llegue su momento de combatir. ¿Sí? Y luego disparaban la otra. Un conjunto de arqueros bien entrenados conseguían hacerlo esto en tal forma que las dos flechas llegaban al mismo tiempo. ¿Sí? O sea que duplicaban el número de flechas que les llegaban a los de la fila. Y como disparaban sin apuntar, pues realmente aspiraban a agarrar a quien se pudiera. Y si duplicaban el número de flechas, era al doble al que les acertaban. Si no les parece esto una marranada, sí la es. Pero bueno, claro, esos eran tiempos pasados, tiempos salvajes. Ahora nosotros no hacemos así. Lo que hacemos nosotros ahora es algo más interesante. El obús que les vendieron que les entregaron a los ucranianos, los americanos, es un cañón de 155 milímetros, ¿sí? Y es el Howitzer, bueno, no sé el nombre, pero es el 777, ¿sí? Este
tiene la capacidad de ponerte 3 proyectiles cayendo al mismo tiempo sobre el blanco. O sea, sale el mismo cañón, ¿verdad? Del mismo cañón. Wow. Ahora, ¿cómo puedo hacer que lleguen 3 proyectiles? Obviamente, necesito control de ángulo, que siempre lo he tenido, y necesito control de velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Voy a trabajar con estas 3 trayectorias. La primera, la corta. Con la misma velocidad, la larga. ¿Sí? Y con una velocidad menor, la del medio. O sea, tienes velocidad inicial y B1. B1 menor que velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, primero disparas desde acá, luego disparas desde acá con una menor velocidad y luego disparas desde acá con la misma velocidad inicial y al pobre cristiano ortodoxo le caen 3 balas al mismo tiempo. Con lo cual triplicas el poder de fuego de una unidad de tiro. Es como si tuvieras 3 cañones. Y eso no es nada. En los años 90, que yo era joven, ¿sí? O eran los 80, ¿sí? Los israelitas estaban diseñando un cañón que hacía casi lo mismo, ¿sí? Solo que en ese caso, ¿cómo era? Hacían caer 5 balas. O sea, conseguían ponerle una tercera velocidad de tal forma de tener otras 2 trayectorias arriba y abajo de B1, de tal forma de que eran 5 balas de proyectiles las que caían a los pobres árabes en el caso de ellos. Obviamente, todos estos desarrollos necesitas tener computadoras de tiro que se encarguen de hacer los cálculos y la capacidad de disparar las balas con diferentes velocidades iniciales. Y eso ya existe. Más, supongo que todo el mundo ya tiene esa capacidad. ¿Hecho? Profe, una pregunta. ¿No hay misiles dirigidos con esa tecnología? ¿Y para qué quieres que le ponga esa tecnología a los misiles teledirigidos? Esos funcionan bajo otros conceptos. Preguntaba, una duda. A propósito, existen balas de cañón que les pones un GPS y disparas en un ángulo cualquiera y solita la bala se autorregula y cae en el blanco en el que le pidieron que caiga. Pero no es un misil. ¿Por qué digo que no es un misil? Básicamente es una bala de cañón con aletas. Entonces, ¿para qué le pongo un misil? Un misil es caro, una bala de cañón es más barata. Por si acaso, si nosotros entráramos en una guerra larga, muchos de los estudiantes de ingeniería terminarían trabajando en el batallón de artillería, porque se necesita buenas matemáticas para poder encontrar la solución a estas cosas. ¿De acuerdo? Es más, manejarían las que les llaman computadoras de tiro, porque no estoy metiendo aquí el viento, ¿sí? No estoy metiendo la temperatura de la atmósfera. ¿De acuerdo? Profe, hay una pregunta. ¿En qué influye la temperatura? Eso para mí es nuevo. A la final hay oposición del aire a que los objetos se muevan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la semana pasada puse una aceleración en función de la velocidad? Igual a una constante por velocidad o una constante por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sin rozamiento del aire, muy seguramente el viaje sería algo así. ¿Sí? Pero debido al rozamiento del aire, ya calculamos para la línea recta, seguramente se va a quedar antes, porque el rozamiento de aire le quita energía y hace que baje la velocidad. ¿Sí?
La curva técnicamente ya no es una parábola exacta, porque sería una, entre comillas, parábola simétrica, porque conforme vas perdiendo velocidad va acercándose más acá. En principio le podríamos calcular, pero las ecuaciones salen tan feas que mejor ni me meto. Perdería 2 semanas de clases y no llegaríamos a nada. Pero puede ser resuelto numéricamente. ¿Vemos? Y si a eso le ponen viento, el viento puede hacer que llegues acá o se desvíe. Esto es en línea recta, pero podría desviarse transversalmente, depende hacia dónde está el viento. Viento a favor te da un poquito más de impulso, viento en contra te da un impulso menor, y viento transversal hace que no le llegues al blanco, sino a su vecino. Como decían en una película que hablaban de lo que de lo que acabaron con Custer, los indios Sioux. Entonces estaban burlando los indios que participaron en esa batalla de uno de ellos, diciendo, es el colmo, le apuntó al primero de la fila y creen que le dio al último. Lo importante, le dio al uno. Hecho. Bien. Vemos algunos datitos. Supongamos que tenéis una velocidad inicial de 500 metros sobre segundo. Bien, perdones, la semana pasada me agripé, a los tiempos que me agripo. Ya estoy mucho mejor, pero de repente la tos me hace problemas. A ver, denme encontrando H y R con estos datos. Y si alfa fuera 45 grados, es en el R máximo. ¿De acuerdo? ¿Necesito yo poner los datos o pueden calcular ustedes? Creo que sí. A ver, básicamente sería en plano. Disparamos con 35 grados y llegamos acá. Esto sería H, esto sería R, y acá sería R max. Se supone que estoy en plano. Ya, voy a borrar. Según lo que yo saqué, la altura me dio 8.39 metros. 8.39 metros. Ya.
¿Y el alcance? La fórmula era velocidad inicial al cuadrado, no, a ver, perdón, velocidad inicial al cuadrado seno de 2 alfa por sobre gravedad, ¿no es cierto? Ahí está. Pero ese es el alcance. Sí, por eso es lo que piden. Pero eso no es en un plano inclinado. El de abajo sí. Ah, ya. Sí, me confundí, profe. Ah, en la cuestión de abajo creo que falta un menos en algún lado. Bueno, en el peor de los casos hay un menos. Si se le sale negativo es porque había un menos. Bien, entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto dio? Profe, le estaba diciendo que la altura creo que está mal. Sí, me equivoqué, no le elevé al cuadrado, sale 4196. No, tampoco. A ver, lo que hay que hacer es 500 al cuadrado por seno cuadrado de 35 sobre 2 por 981, ¿no? ¿Cuánto te salió esa fórmula? Apliqué yo y me salió 4196. No, antes no le elevé al cuadrado. 2336 me sale. 2336 metros. A ver, confirmen, aquí hay como 40 y pico de chicos y chicas. ¿Cuál es el valor? Profe, me surgió una duda ahorita que estoy viendo en la fórmula de la altura. Se ocupa la velocidad en la componente en y, ¿no es cierto? O la velocidad que nos está dando de 500 metros sobre segundo. No le tengo bien anotado. Verás, velocidad por el seno de alfa es velocidad inicial en y, ¿no es cierto? Sí, en y entonces. Entonces Y esto para es la... inicial en y al cuadrado. ¿Sí? Todo lo que está aquí Ya. es inicial en y al cuadrado. El alcance con 35 me dio 19.721,98. 19.721,98 98. metros. Casi 20 kilómetros. Ajá. Y Sí, con correcto. 45 grados. A ver, Ok. este sería alfa 1. Este sería alfa máximo, ¿no es cierto? Y existiría un alfa 2 que debería ser casi con seguridad 90 menos 35, ¿que da cuánto? 55. 55. Ujú. Profe, ya vi cuál es el error que tenía con mi compañero Héctor. Para hacer esto, ¿en qué se pone la calculadora? ¿Decimal o radianes? Porque si tengo mi calculadora en radianes, sí me sale el resultado de Héctor. Ya, pero pones 25 grados. En este caso, 35 grados sí me sale lo que tiene mi compañero Héctor, pero con la Ya, calculadora en radianes. si pones tu calculadora en radianes y esos 25 grados, automáticamente estás mal. Ya, entonces sí es la respuesta que yo le daba porque la calculadora la tenía en decimales. Señor Héctor, verifique su calculadora. ¿Qué estoy haciendo? No. Sí, porque con la calculadora en decimales sí me sale 4196. Es que en la primera sí me equivoqué porque no le elevé al cuadrado la velocidad inicial. ¿Cuál es su nombre? Yo, Diego, Señor Diego, no son decimales. grados C decimales, algo así. No, es de...
Eso, con la letra D. La, Decimales, es DEC. Ya con, de, Decimales. En grados. con la calculadora en degrees, no me sale ninguna de las que dijimos, me sale 6.371 para la altura. si le elevaste, a ver, yo usé la fórmula, a ver, le dice 500 elevado al cuadrado, seno de 35 al cuadrado sobre 2 por 9.8. Ah, 35. Ok, Profe, yo le hice y me sale 4192. sí. Ya. Vamos a poner por rojo porque es corrección. 4192, ¿cuánto? Los dos. 02. 0,2 metros. Y eso quiere decir que automáticamente su alcance estaba mal. A ver, entonces sería, si no me equivoco, Sí, el alcance con 35 es 23.947. 2000, 23.947. 23.940. Coma 31. 31 metros. Por si acaso, en la práctica no llegarás a estos valores porque el rozamiento hace que te baje bastante. Ok. Sí. Y Y el, sí, aquí una pequeña duda. La gravedad, ¿con qué valor le trabajamos? ¿9.8 o 9.81? yo siempre digo que pongan 981, pero lo que haría es que tuvieras unos valores un poco diferentes de esos. Es que sí cambia bastante, la verdad. Ya. y con 45 es 25.484,19. 25.000, ¿cómo dice? 484,19. 48 kilómetros. Sí. ¿Estamos? Ujú. Bien. Aprovechemos que estamos acá y supongamos que había un plano inclinado. Mismos datos, plano inclinado. A ver. Tendríamos un beta de 20 grados. Hállenme el R'. Eso quiere decir que en este caso, con la misma trayectoria, me habría quedado por aquí. Este sería mi R'. Hacia acá habría tenido mi velocidad inicial. Y pongamos como un color azulado. Esta es la distancia R'. Que quede constancia que es muy diferente a las otras. ¿De acuerdo? Para lo cual vais a usar la horrorosa fórmula aquí. Esta que está acá. Ahora, vamos a copiarla. ¿Lo hacemos con 35 o 45 a alfa? 5. ¿Cuánto? Entonces, a ver. Y esta sí pongo acá para responderle al señor Héctor. Sería tangente de ¿cuánto? 30. A ver, no le pongamos 30. Cambiémosle este ratito porque es muy grande. Considerémosle 27. Entonces sería 27 menos la tangente de alfa, que es ¿cuánto? 35 grados.
Raíz cuadrada. Profe, me está dando un error. Puede que la raíz sea, quede negativa la raíz. No le Sí. puede dar, no le puede dar negativa a la raíz porque vos tienes 1 más la tangente al cuadrado de 27 grados. No hay forma de que te dé negativa porque si te da negativa el cuadrado le hace positivo. Por 2 veces por, ¿cuánto era? 500. Mm. Por el coseno cuadrado de 35 grados dividido para 9.81 y esto me tiene que dar en metros. O Me sea, decía, me salió menos 26.876. ya, entonces pongámosle el menos aquí y te da positivo, ¿cuánto? 26.000. 26.877,20 metros. Y yo creo que está mal. Ya le veo. Tengo mi calculadora con la letra D. A mí me salió 34.200. Creo que está mal. Bueno, Profe, a mí me salió 2.603. Creo que ese lo considero más exacto. A ver, no sé si esté bien, pero ¿cuánto me dice que le sale? 2.000. 2.603. 3,38 38. metros. Verán, ¿por qué les digo que creo que estaba mal? Porque vean esto. Los mismos datos anteriores. Sí, si trabajamos con 27 grados, ustedes tendrían una secante que va de aquí a acá, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la distancia de esta secante es mucho menor que la distancia R. Por lógica, ¿no es cierto? No me da eso, profe. No sé. Profe, me dio 7.319,12. También, Eso sí me da. Eso no sale, eso no también sale. me dio eso. Sí, eso sí me da. también tiene lógica, porque es menos que los 23 anteriores, ¿sí? A ver, ¿cuánto dices que te da? 7.319.12. ¿Cómo? 12 metros. Le pongo en azul porque no sé cuál de las dos es la respuesta. Yo no estoy haciendo los cálculos. A ver, cosas que les pueden fallar, ¿sí? En el primer paréntesis pueden olvidarse del menos y hacer suma. Cosa más que les puede fallar, en la raíz cuadrada, en vez de poner tangente al cuadrado, se olvidan del cuadrado. Otras cosas más que les pueden fallar, la velocidad 500 pueden olvidarse de ponerle al cuadrado y el coseno también pueden olvidarse de ponerle al cuadrado. O sea que pueden cometer fallas en 1, 2, 3, 4 lugares y la última, dentro de la raíz, en lugar del más, pueden poner menos. Una de esas fallas, O que tengan la calculadora con la letra D. Perdón, R. ¿Ya se siente mejor, profe? no, creo que asiste una semana. Bien, ¿cuál de las respuestas es la correcta? Ya, haciendo bien los cálculos. Me sigue saliendo lo mismo que le dije. En mi caso me salió 7.319.
la derecha. Ya. Revisen a todo detalle. Debe haber errorcitos por ahí metidos. Pero tiene que ser menos que 23. Si te da más de 23... A ver. Si te da más que 23, muy seguramente aquí sumaste. En mi caso le aumenté un paréntesis y me salió la respuesta de la derecha. Ya. Ah, último error. Errores de este paréntesis, no ponerlo. Entonces a 7.319. ¿Y saben qué es lo curioso? En las calculadoras militares, aparte de eso, le tienen miden la temperatura del aire para ver la densidad del aire y ver el coeficiente de arrastre. A ver, porque la aceleración... Porque hay una aceleración en X que es igual a ver. Hay una aceleración en X que es básicamente igual a menos C por B cuadrado, porque es alta velocidad. ¿De acuerdo? Este C depende, es del coeficiente de rozamiento del proyectil con el aire. ¿Sí? Cada proyectil tiene su coeficiente de rozamiento diferente. Y segundo, este C, que decimos que es una constante, es una C que depende de la temperatura y de la presión. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque a mayor temperatura el aire es más denso, y depende de la presión porque si subes de montaña arriba, cada vez hay una presión menor, por lo tanto hay menos rozamiento. Eso quiere decir que no es lo mismo ir a pegarle tiros en las montañas, en los montes que hay en Manabí, porque ahí hay unos montes, que venirse aquí a Quito a pegarse los tiros de cañón. Es diferente, porque el C es diferente. Y no es lo mismo en la mañana que en la tarde. Y como la artillería de ahora es de, entre comillas, altísima precisión, toman en cuenta todos estos parámetros y aún así, generalmente hacen 2 tiros antes. O sea, deciden que este es el R, han calculado el alfa, definen la velocidad, y sin embargo, hacen un tiro con un poco más de energía para que se pase. Luego disparan con un poco menos de energía para que se quede antes. O sea, un angulito más abajo, un angulito más arriba, definiendo bien todo esto, ahí sí, toda la batería, que son 6 cañones, hacen el disparo preciso. O sea, a pesar de toda la calculadora que tienen, prefieren no arriesgarse y ver un poquito antes, un poquito después, justo en la mitad es depende de que si, o sea, si esta está en la mitad, justo en la mitad. Si está un poquito más acá, le suben un poquito, si está un poquito más acá, le bajan un poquito del valor de la mitad y todos disparan al blanco. Y así es como funciona la artillería en el mundo guerrero actual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, ¿para qué era el R'? Del alcance en plano inclinado. Del alcance en plano inclinado. Aquí tienes el plano inclinado, por eso ponemos ángulo de beta. Y usamos R'. Por si acaso, R' con beta igual 0 grados, esto es R. Y si no me creen, cojan esta ecuación, hagan beta 0 grados, hagan todo el álgebra y van a llegar a la ecuación de alcance R que ya conocen. ¿Sí? O sea, R' es cuando están en montaña. R cuando están en el llano.
me da 23.947. Sí, creo que es la misma. Sí, es la misma, sí. Ya, sigues mal, porque el alcance era 23.947. Ah, con 0. Ajá, sí, con 0. Llegas al mismo valor. Es más, llegas a la misma ecuación. Porque yo me tomé la molestia de hacer beta 0 grados. Tangente de 0 grados hace 0. O sea, aquí este 0 desaparece. Raíz de 1 da 1. Aquí este 0 desaparece y solo queda menos la tangente de alfa, que es seno sobre coseno. ¿No es cierto? Coseno se va con el coseno cuadrado, ¿sí? Y tendría seno por coseno por 2. Y ya he llegado a la ecuación otra. ¿Le vieron? Qué hermoso. Sí. Ahí es cuando sabes que está todo bien, cuando puedes llegar a los casos anteriores. ¿Estamos? Pregunta. Estoy disparando hacia arriba, o sea, mi enemigo está arriba. ¿Cómo serían los datos si el enemigo está abajo? Voy con los mismos datos anteriores. A ver, tenemos esta parábola, pero ahora mi plano inclinado sería hacia abajo. Entonces, este sería mi R', ¿sí? ¿Cuánto debería valer beta para este caso? Esto es beta. Para un ángulo negativo. Un ángulo negativo, ¿sí? Hagamos que es lo mismo, solo que menos 27 grados, ¿sí? Entonces, si tuviera yo beta como menos 27 grados, ¿cuánto sería R'? Ahora estoy disparando hacia abajo. Las mismas ecuaciones de arriba, solo que en lugar de 27, póngale en menos 27. ¿Y cuánto da? Ya les digo, se está cargando. Ahí es cuando yo adoraba una calculadora programable. Lo malo es que la mía solo tenía 35 pasos de programación, así que nunca me sirvió. 46.434,27. Pregunta, ¿está bien? Es mayor que la otra, así que sí debe ser. Ya, a ver, Sí tiene, les sí voy a tendría poner, sentido. esto era R, el de acá arriba era mi R', y este llamémosle R2', ¿sí? ¿Dijiste es cuánto? Ah, a ver, 40.434. 40.444 metros. Pues bien, 46.434. 46.434 metros. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, el R2' debe ser mayor que los otros dos Rs, por definición de la geometría del sistema. ¿No es cierto? Y ya tenemos forma de usarlo cuando yo estoy abajo y el enemigo está arriba. Cuando estoy arriba y el enemigo está abajo, ya sabemos cómo acertarle en un solo disparo. Estoy hablando de guerra, no de otra cosa. Solo por si acaso me malinterpreten. Bien, ¿alguna pregunta? La práctica pasada, ¿cuál fue? Movimiento parabólico con ángulo constante, ¿no? Creo. Ya, variaron los ángulos. ¿La de mañana cuál es? No, varían las velocidades. El ángulo era el mismo, profe. Ya, variaron las velocidades. ¿En la de mañana? Ahora les digo. Con velocidad constante. ¿Sí? Y la de la siguiente semana será la trayectoria parabólica. ¿Sí? Donde en teoría verían esa trayectoria, pero todos nosotros hemos visto la trayectoria parabólica. ¿Dónde han visto la trayectoria parabólica? En la vida real. Sí, con sus ojos vieron esa parábola. En la vida real. En el juego de Angry Birds.
Sí, pero eso es un juego. En las manifestaciones, cuando O las sea, dábamos profe, un piedras. partido de fútbol, En los cuando cañonazos. Espérate. el arquero de un arco la manda a otro. ¿Y qué? Ponía el ejemplo de un partido de fútbol, cuando el arquero patea y la manda a medio campo. Ya, pero no vemos la trayectoria, vemos al balón o a la piedra en las manifestaciones moviéndose. ¿Dónde ven la trayectoria? Y todos la han visto. En el plano cartesiano. No, Un chorro de agua. un chorro de agua. ¿Se han fijado que era una parábola? No, la verdad. Cada una de las partículas del chorro de agua al salir de la manguera empieza movimiento parabólico, ¿sí? Pero como están juntos unos a los otros, vos ves ahí la trayectoria porque las ves toditas. Y si tienes tiempo, saca la manguera y fíjate en el chorro parabólico que vos puedes producir. Estoy hablando de la manguera de jardín, no hablo de ninguna otra manguera. ¿Hecho? Profe, tengo una pregunta con respecto a la práctica. O sea, más que todo es del fundamento conceptual, habían temas que están repetidos del anterior fundamento. No sé si podamos únicamente mandar el mismo o tenemos que de ley cambiarle algo. Verás, la diferencia fundamental entre el uno y el otro es aquí tienes el caso de misma velocidad, diferente ángulo, ¿sí? Y entre este y este tienes no tengo una gráfica. A ver, no, es que esto es con tiempo diferente. Cuando tienes la misma velocidad y ángulo diferente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ve en la práctica? ¿Sí? Y cuando tienes la misma velocidades diferentes y el mismo ángulo, ¿qué es lo que pasa? Aquí tienes ángulos diferentes. A ver, no tengo una gráfica. Si mantienes el ángulo y vas bajando la velocidad, vas teniendo cosas así. Si aumentas la velocidad, llegas hasta un valor máximo y luego empiezas a tener los movimientos estos. ¿Sí? Todo esto es con velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si el ángulo es constante? En ese caso simplemente vas teniendo un alcance más grande y más grande en función de la velocidad que vas incrementando. Porque la fórmula de alcance máximo solo tienes un término que le estás variando. O sea, esto sería con B1, B2, B3. Todo esto serían con alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. ¿Estamos? Esa es la única cosa que yo pondría diferente entre el uno y el otro. De ahí es tiro parabólico, el mismo desarrollo conceptual de tiro parabólico con esta pequeña cosita. Entonces, ¿cuál tienes para la mañana? ¿Alfa constante o B constante? B constante. Ya, entonces, al análisis anterior, agrégale lo que pasa cuando tienes la velocidad constante. Ya, pero solo me refería a si no hay problema que mandemos exactamente el mismo fundamento que la anterior vez, por lo que están un poco más estrictos ahora. Verás, esa pregúntale al ayudante, porque yo no te voy a calificar. Ah, ya, ok, solo era por saber, así, para no tener que repetir lo mismo que ya habíamos consultado. Verás, Porque hay 3 temas que ya son iguales, son exactamente lo mismo. Solo hay uno que cambia en el nuevo fundamento. Verás, yo lo que quería es tener el fundamento básico y solo agregar una cosita que hace diferente al uno y el otro. Porque posiblemente en tu fundamento matemático no cogiste lo que era la trayectoria parabólica, ¿no es cierto?
Entonces, en el tercero pondría lo de la trayectoria parabólica. Ok, profe. Pero claro, lamentablemente yo no les califico eso. No, por fortuna no les califico. Odio calificar. ¿Hecho? Verán, el tiro parabólico ha sido la materia de conocimiento más interesante para los seres humanos desde los tiempos muy remotos, porque siempre agarramos algo y se lo arrojamos a otra persona. Y bueno, las chicas dirán, ah, eso solo es juego de hombres. No, también las mujeres lo hacen, ¿sí? La única diferencia entre hombres y mujeres es que, como las mujeres suelen tener un poco menos de fuerza, ¿sí? Arrojan a menos distancia. Por lo tanto, se esperan hasta el último a arrojar la piedra. Nosotros, como somos un poquito más fuertes, si estamos en buen estado físico, obviamente, ¿sí? La arrojamos más lejos para poder salir corriendo más rápido. ¿Estamos? Sí. Tengo arrojado la piedra en una manifestación. Es divertido. Bien, eso sería todo lo que vamos a ver de tiro parabólico. A partir de la siguiente clase ya vamos a ver los conceptos de velocidad tangencial, aceleración tangencial, aceleración normal. Y solo me faltaría hablar del movimiento circular, que lo voy a hablar ahorita muy rápidamente. A ver, primero y antes que nada. Cortemos la imagen. Bien. No me gusta mucho guardar las cosas en la nube, pero he de reconocer lo que tiene sus conveniencias. ¿A qué me refiero? Porque la semana pasada tuve que estar en la Universidad Central y me quedé para dar las clases desde mi oficina y tenía todas las anteriores ahí sin importar dónde las hice. Hablemos del movimiento circular. Solo tenemos menos de media hora y por eso vamos a hablar de esto. Vamos a coger una trayectoria de un círculo de radio R. Entonces, establezcamos un sistema de coordenadas en el centro. Se supone que es el centro, por si acaso. Y aquí estaría mi partícula. El vector iría de aquí a acá. Este sería mi vector R y esto sería el ángulo θ. Esto vamos a suponer que gira en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una trayectoria circular que la podríamos descomponer en dos componentes, X y Y. Como ustedes saben, X sería igual a R por el coseno de θ y Y sería igual a R por el seno de θ. Pero tengo que θ es un θ del tiempo porque esto se está moviendo, como hemos dicho, hacia allá. Bien, antes de continuar, definamos lo básico. ¿Qué es lo básico? El sentido de giro. Cuando un objeto gira en esta dirección, decimos que es un giro positivo o anti-horario. Si gira en esta dirección, decimos que es un giro negativo o horario. ¿Estamos?
Entonces, cuando estás en la horizontalidad es ángulo cero y así sucesivamente sigue subiendo. Como es un giro circular, resulta que θ en función de t, o sea, como estás girando, puedes terminar pasando varias veces por el mismo valor. Digamos que tuvieras un cierto θ de 795 grados. Pero las funciones trigonométricas de estos hacen que esto sea, a ver, eh, 360 por 2, ¿cuánto da? $720. Sería esto. Réstale 795 menos 720, ¿y cuánto da? 75. ¿Cuánto? 75. 75. Entonces, este sería el ángulo de 75 en este instante. Sí, entonces sería 75 grados más 720, que como son dos revoluciones, estas no cuentan y básicamente mi ángulo es el mismo que, o sea, mis funciones trigonométricas son las mismas que el de 75. Digo para que lo tome muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamar una revolución al ángulo de 360 grados o 2 pi radianes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más hay que decirles? Tengo la impresión de que revolución es con V. Lo es. Ya. Ahora, digamos que tienes un círculo y tienes un cierto ángulo, θ, radio r, y tienes esta distancia de aquí a la que llamaremos S. Resulta que S es igual a R por θ, siempre. ¿Sí? Eso me lleva a que si ese fuera el perímetro, resulta que el perímetro sería AR por una vuelta, 360 grados, ¿sí? Pero no puedo expresarle así. Tengo que expresarle en radianes, si no, esto nunca tendrá sentido. 2 pi radianes. O sea que el ángulo θ, para que esto sirva, debe estar en radianes, si no, no vale. ¿Entendido? Y es de aquí que sale la definición del radián. 2 pi radianes es 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale un radián? Un radián 180. sería 360 dividido para 2 pi. No es 180, caballero. Grados. ¿50 y cuánto? Me da 57.29, perdón. 57.29 grados. Un radián es 57.29 grados. ¿De acuerdo? O sea que si vos le pones 35 y calculas en radianes, sería 35 por 57 y ese era el ángulo que estabas trabajando. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, definamos, como esto está cambiando, definamos como velocidad angular a la variación del ángulo con respecto a la variación del tiempo. Esta es la velocidad angular. O sea, es la velocidad con la que cambia el ángulo.
Y definamos alfa como delta omega sobre delta t. A este le llamaremos aceleración angular. Pero me estoy comiendo de una palabrita para poder hablar correctamente esto, porque esto no es del todo cierto. ¿Por qué digo que no es del todo cierto? Porque estas serían la velocidad angular y la aceleración angular, pero ¿cuáles? La media. ¿Y cómo sería la real? Omega instantánea sería derivada de teta con respecto a dt, y alfa instantánea sería derivada de omega sobre dt. Estas son las reales. ¿Estamos? Ahora bien, como ustedes pueden fijarse, tanto x como y no dependen de r porque es una constante, pero dependen de teta, que es función del tiempo. ¿Sí? Y esta función del tiempo dependería de qué tipo de movimiento yo tuviera. Eso quiere decir que a la final, si yo lo paso a radianes, tendría que todo el movimiento se lo lleva a la parte angular, porque S sería igual a R por teta. Entonces, si yo derivara esto, sería AR por omega punto. Digo, alfa punto. Digo, teta punto. Y mi segunda derivada sería AR por teta, 2 puntos. O sea que esto sería R por omega y esto sería igual a R por alfa. Pero obviamente todos en radianes. A la final, el movimiento está controlado por la variación del ángulo teta. ¿Sí? Eso quiere decir que a la final, mi estudio en esto, para hacerlo más simple, solo voy a estudiar omega cómo cambia, y si quiero pasar a unidades lineales, simplemente uso cualquiera de estas tres fórmulas para encontrar la distancia recorrida, rodada, la velocidad tangencial o la aceleración también tangencial. Ya vamos a hablar de por qué digo tangencial. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Como estoy haciendo un estudio a vuelo de pájaro, empecemos considerando el movimiento circular uniforme, o sea, omega igual a una constante y obviamente alfa es 0. ¿Sí? Cuando es una constante, teta, de lo que nosotros sabemos, sería igual a teta inicial más omega por delta t. Era la fórmula que siempre tuve para los movimientos uniformes. Solo que en este caso lo que varía es el ángulo, ¿sí? Y tendría una velocidad angular constante, que es la que me dice cuánto varía la velocidad en un segundo. ¿Estamos? Ahora, hay un problema. A ver. Bueno, son definiciones. Como estoy con velocidad constante, definamos como frecuencia F al número de revoluciones sobre delta t. Y definamos como periodo t como delta t sobre el número de revoluciones. A ver, n sea el número de revoluciones. O sea, ¿cuántas vueltas te dio? ¿Sí? Digamos que logras contar 800 vueltas en 10 segundos. Sería 800 sobre 10. Esto me daría a 80 hercios, ¿no son? revoluciones
sobre segundo. Bueno, básicamente esto es, las revoluciones no es ninguna unidad. Esto sería a 80, 1 sobre segundo o 80 Hz. Hz es la unidad de la frecuencia. Vuelta, el periodo para este caso particular sería a 10 segundos sobre 80 me daría igual a 1/8 de segundo. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de vueltas que das en un segundo. En el caso de ahí tendría yo que en un segundo doy 80 vueltas. ¿Sí? Y en el de abajo, ¿qué es el periodo? El tiempo que le demora en dar una vuelta. Una vuelta lo hago en 1/8 de segundo. Y es obvio que periodo es igual a 1 sobre frecuencia o al revés. Porque son magnitudes relacionadas. Que, profe, hay otra fórmula que dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y esa es la última que te puse. Ah, sí, sí. ¿Qué otra cosita más hay? Ahora, vamos con la velocidad angular. Esto sería igual a ¿qué? Al número de vueltas multiplicado por 2pi. ¿Por qué? Porque n es el número de revoluciones. ¿Cuánto es pi? Es una revolución. Entonces coges el número de revoluciones, multiplicas por pi y tendrías el desplazamiento angular. Entonces esto estaría mal, esto sería a delta teta. Entonces omega sería igual a delta teta sobre delta t. Tendrías que es 2pi n sobre delta t. N sobre delta t es mi definición de frecuencia. Y entonces yo tendría que la velocidad angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. Por eso a la velocidad angular se le llama frecuencia angular. ¿Estamos? Generalmente la frecuencia es la unidad con la que se trabajaba, porque, por ejemplo, tienes un motor, ¿sí? La forma más fácil de medir la velocidad de un motor es conseguirse un cuenta-revoluciones, que es un aparatito que le pones en el centro y te cuenta el número de vueltas. Entonces le tienes ahí colocado hasta que alguien dice ya, le sacas. Cuando te dijo ya, te dice tanto tiempo, vos cuentas las revoluciones y ya tienes la velocidad en la frecuencia. ¿Sí? Y si le multiplicas por 2pi, tendrías la velocidad angular. ¿De acuerdo? Ahora, hay un problemita con esto. No lo voy a deducir ahorita, lo vamos a deducir después. Y es la siguiente. Para que esto gire, yo necesito una aceleración radial. O centrípeta. No lo voy a deducir en este instante, pero la aceleración radial, que es la aceleración centrípeta, es básicamente ¿cómo era? Velocidad tangencial al cuadrado sobre r o a omega cuadrado por r. Este es el valor de la aceleración centrípeta. Ustedes le conocen como centrífuga, pero realmente es dirigida hacia el centro. Por eso se le llama centrípeta. ¿De acuerdo? Esta es la aceleración que necesitas para desviar la trayectoria rectilínea y transformarla en circular. Si esta desaparece, automáticamente el movimiento se vuelve una línea recta. ¿A qué me refiero? Cojamos el caso más simple. Atamos un objeto a una cuerda y le ponemos a dar vueltas y esto empieza a circular en trayectoria, ¿cómo se llama? Rectilínea. Pero si en algún rato hacen desaparecer la aceleración centrípeta o radial, ¿cómo se puede hacer eso? Corten esta cuerda y automáticamente esto se va en la dirección tangencial en un movimiento rectilíneo.
Estoy suponiendo que estoy en el piso y que no va a haber parabólicos. ¿Comprenden? Por ejemplo, ¿dónde pueden ver esto? Para los que hayan jugado al fútbol, ustedes se ponen los zapatos de pupos, ¿sí? Y pueden empezar a correr dando círculos en la cancha, ¿no es cierto? Si tienen pupos, pueden incrementar su velocidad o hacer círculos cada vez más estrechos a alta velocidad. Pero ¿qué pasa si se les ocurre hacer lo mismo, pero no con pupos, sino con los zapatos más lisos que tengan? Me caigo. Un momento en que ya no les agarra el terreno, pierden esta aceleración centrípeta y ustedes se van en línea recta. ¿De acuerdo? Bien. Como esto es muy rápido y solo me quedan unos momentos, hablemos del movimiento circular uniformemente variado. Vamos a hablar alfa constante. A ver, teta sería igual a teta inicial más omega inicial por delta t más un medio de alfa por delta t al cuadrado. Omega es igual a omega inicial más alfa por delta t, y esa formita de ecuación que teníamos, omega inicial cuadrado más 2 veces alfa por delta teta. Son las mismas ecuaciones del uniformemente variado, solo que aplicadas al ángulo. ¿Sí? Ahora bien, como yo les dije, hay la distancia recorrida, que sería r por teta en radianes. Hay la velocidad tangencial, que es igual a r por omega. Y tenemos la aceleración tangencial, que sería igual a r por alfa. Esta es la aceleración con la cual ustedes tienen que ir acelerando en la dirección tangencial para girar cada vez más rápido. ¿Sí? Eso quiere decir que yo tendría dos aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración radial, que ya dijimos que era b tangencial al cuadrado sobre r o omega cuadrado sobre por r. Si ustedes se fijan, W es función del tiempo, ¿sí? Porque existe alfa que va acelerando. Eso quiere decir que conforme va cambiando alfa, esta aceleración radial tiene que ser cada vez más grande para que puedan tener la misma trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, como ya creo que se me acabó el tiempo, mandemos un deber. Hemos visto dos cosas. Primero, hemos visto movimiento parabólico. Segundo, hemos visto movimiento circular uniformemente variado. Todos estos temas, salvo este que es un poco más complicado, el resto ya vieron en un colegio. Me vais a hacer 10 ejercicios de este, 10 ejercicios de este y de este, 10 ejercicios de este, de los cuales al menos 2 con movimiento con tiro parabólico en una montaña, con beta diferente de 0. ¿Sí? De ver. La próxima semana, para fijar la fecha de entrega. ¿Vamos? ¿De cualquier libro o alguna De específica? cualquier libro, no tiene ni importancia. ¿Sí? Porque tampoco es que estoy haciendo cosas muy complicadas, o sea, solo sirve para que ustedes refuercen sus ideas y se preparen para cualquier cosa que les pueda preguntar. ¿Estamos? Profe, ¿el MR es movimiento rectilíneo? No es R. O sea, el perito. Ah, perdón, entonces, ¿qué dice ahí? Perdón. Es la P. Parabólico. Ah, jeje, gracias. Perdón, es más culpa mía que ustedes. Exportamos.
Y eso sería todo por el día de hoy. Háganme en acuerdo la próxima semana para ya poner fecha de entrega. ¿Estamos? Sí. Sí, profe, gracias. A ver, antes de que pase nada, descargamos la lista porque corremos lista. Y que tengan un buen día. Igualmente, profe, muchas gracias. Que esté bien en Hasta el... luego, profe. Hasta luego.